Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy titulada Cómo diseñar un buen brief de investigación de mercados, que será presentada por Roberto Varillas. Él es economista y maestro en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Roberto es uno de los socios fundadores de Asertiva y ha ocupado varios puestos dentro de la agencia. Antes de ingresar al mundo de la investigación de mercados, Roberto trabajó en varios puestos relacionados con ventas, servicio al cliente y mercadotecnia para Novartis México, Glaxo Wellcome Suiza y Mastercard International en los Estados Unidos. La duración aproximada de este webinar será de 45 minutos. Esta sesión está siendo grabada para su publicación en nuestras redes sociales. Si no está de acuerdo, puede abandonar la sala. Le suplicamos no utilizar el chat hasta que el ponente termine su presentación, por favor. Al término de esta, contaremos con un espacio para preguntas y respuestas. Pueden formular sus preguntas desde el chat que encontrará en la barra inferior del lado derecho de su pantalla. También en ese espacio podrá habilitar su micrófono. Les recordamos que podemos contar con ruido ambiental, como sonidos de mascotas o niños pequeños, ya que estamos transmitiendo desde casa. Le cedo la palabra a nuestro ponente. Muchas gracias, Nicolás. Pues mucho gusto a todos. Pues sí, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo diseñar un buen briefing de investigación de mercados y vamos a abordar los siguientes tópicos. En primero, pues vamos a revisar por qué es importante un briefing, también quiénes participan en el diseño de un briefing, cuáles son los elementos de un briefing, las mejores prácticas. Haremos un breve resumen de los puntos abordados y al final tendremos un espacio para aclarar sus preguntas y darles respuestas. Pues sin más preámbulo vamos a iniciar. Bueno, ¿por qué es importante un briefing? Bueno, un buen briefing inicia con... Un bien proyecto inicia con un buen briefing. Es el proverbial teléfono descompuesto, lo que a veces pasa en muchos proyectos y sucede más seguido de lo que a veces pensamos. Entonces, siempre es bueno tener todos los detalles del proyecto pues anotados por escrito, que exista una evidencia de que se hizo un proceso de planificación. Y bueno, aunque ninguna planificación es perfecta, pues bueno, en cierta forma nos ayuda a disminuir los riesgos y tener una mayor posibilidad de que el proyecto salga exitosamente. Ahora, ¿por qué es importante un briefing? Bueno, es una herramienta de diseño y planificación, en primer lugar. ¿A qué nos referimos con que es una herramienta de diseño y planificación? Nos referimos a que ayuda a concretizar y armonizar las ideas de todos los involucrados. A veces cuando estamos en un proyecto, pues hay muchas ideas, muchos puntos de vista, incluso a veces encontrados. Entonces, el ejercicio del briefing nos ayuda pues a poner todas esas ideas en una sola sintonía. También nos ayuda a visualizar alternativas. A veces cuando lo planeamos de forma individual, vemos una sola perspectiva. Sin embargo, al abrir la planificación a otras personas que podrían estar interesadas en este proyecto o se ven afectadas, podemos ampliar el horizonte del proyecto y visualizar alternativas que tal vez no teníamos contempladas inicialmente. También nos ayuda a optimizar tiempos y costos. Esto especialmente los costos y tiempos derivados de los retrabajos, retrasos, malos entendidos, etc. Si desde el principio se plantean muy claro cuáles son las especificaciones, qué se desea lograr, etc., va a ser mucho más rápido y menos costoso a la larga. Tal vez el proceso de briefing nos parezca tedioso o innecesario, pero sin embargo es una inversión, no hay que verlo como una pérdida de tiempo. Y bueno, también es un documento de planificación interna. Muchos proyectos, incluso en el momento del briefing, las personas se dan cuenta que lo desarrollan, se dan cuenta que no es necesario tal vez contratar una empresa externa para ejecutar su proyecto porque pues tal vez ya cuentan con toda la información y tal vez es más bien una cuestión de coordinar a diferentes departamentos internos. Entonces, también es un documento de planificación interna y también queda pues como constancia de ese proceso para cualquier
auditoría o aclaración posterior que pudiera surgir. También es una herramienta de comunicación. ¿A qué nos referimos con que es una herramienta de comunicación? Bueno, pues es un documento escrito, en primer lugar. Entonces, pues dejas por una evidencia de que existió esa planeación, aporta claridad y evita malos entendidos. Siempre que escribimos una idea, pues nos ayuda a concretizarla y comunicarla. Tal vez si otra persona en nuestro equipo no la capta bien, es porque tal vez no la estamos comunicando adecuadamente. Entonces nos obliga a pulir nuestras ideas y a tenerlas más claro, evitar las ambivalencias y todo eso que puede generar malos entendidos posteriormente. También establece alcances y limitaciones del proyecto. ¿Qué es lo que podemos alcanzar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y también ser muy realistas, o sea, qué no se puede hacer o hasta dónde vamos a llegar, porque también, pues obviamente se podría obtener muchísima información, pero tal vez no sea el objetivo o no sea necesario para lo que queremos, ¿no? Y también ayuda a definir el organigrama del proyecto, define quién se encarga de qué, quién va a ser el coordinador del proyecto, quién va a autorizar los presupuestos, quién va a dar visto bueno a la propuesta técnica, quién va a estar supervisando la ejecución en campo, etc. Todo esto nos ayuda a tener muy claro qué va a hacer cada persona dentro de la empresa y agilizar la comunicación interna también dentro del equipo. Entonces es muy importante esto. Ahora, ¿quiénes deben participar en el briefing? Pues depende mucho del alcance del proyecto. Idealmente, pues deben participar todas las personas que puedan aportar alguna información relevante para el proyecto. Obviamente, si se trata de un proyecto pues, de una gran magnitud, pues sí deberías involucrar a más áreas. Obviamente, si se trata de un proyecto más pequeño, tal vez no sea necesario. También hay que considerar pues, los pros y contras de involucrar a muchas áreas en el diseño del briefing, porque entre más personas involucres en el diseño del briefing, pues se vuelve mucho más complejo y retrasado. Pero bueno, como ventaja tiene de que vas a tener un briefing mucho más detallado, más sólido, etc. Entonces hay que saber balancear pues a quienes involucramos en el desarrollo de este briefing. Ahora, ¿cuáles son los elementos típicos de un briefing? Normalmente en un briefing se mencionan cuáles son los antecedentes, el objetivo general del proyecto, cuáles son los objetivos específicos, cuál es tu mercado objetivo, qué metodología vas a utilizar, qué entregables esperas recibir al final del proyecto, qué restricciones adicionales hay y pues los datos de contacto y seguimiento para el briefing. Ahorita a continuación vamos a abordar cada uno de esos elementos de forma detallada. Parecen obvios a primera vista, sin embargo a veces hay algunos detallitos que se nos escapan y que pueden hacer la diferencia entre pues, hacer un buen briefing y hacer un briefing que tal vez genere confusión. Bueno, ¿y cuáles son los elementos de un briefing? Un briefing, bueno, normalmente debe incluir como antecedentes, bueno, cuál es la estrategia, cuál es la misión y la visión de la empresa, qué ha funcionado, qué se desea cambiar, cuál es el uso de la información y las decisiones que se tomarán a partir del estudio. Esto nos ayuda cuando estamos haciendo una propuesta o un proyecto de investigación a establecer claramente cuáles van a ser los alcances, qué metodologías se pueden sugerir, etc. Entonces, esto es importante tenerlo muy claro. Ahora, en cuanto a la competencia, bueno, pues quiénes son los principales jugadores del mercado. Aquí no solamente nos referimos a competidores, sino también puede ser agentes reguladores o alguna organización no gubernamental o grupo de consumidores que tenga un fuerte impacto en el mercado. También qué distingue a cada competidor, qué se admira de ellos, cuál es su participación de mercado, etc. En algunos casos esta información se puede obtener vía online o por internet, sin embargo en otros casos pues es difícil obtenerla por vías públicas.
Entonces, pues sí, facilita mucho la labor de elaborar la propuesta si se comparte esta información. Y bueno, también es importante cuando se establece el objetivo decidir cuál va a ser la hipótesis o pregunta central que se va a plantear como eje del proyecto. Aquí normalmente se recomienda que solamente se plantee un objetivo general. Esto ayuda a darle más claridad y ser más objetivos al momento de desarrollar lo que viene posteriormente en el desarrollo del proyecto. Como objetivos específicos ya nos referimos a detallar o bajar a más detalle los objetivos, el objetivo general. Aquí se tiene que especificar pues, con qué detalle se requiere la información y usualmente se recomienda un máximo de 5 objetivos. Esto para que pues, no sea demasiado amplio y no se caiga en el error de tener pues demasiada información cuando se plantean objetivos, porque incluso existe el riesgo de que si se plantean demasiados objetivos, puede darse el caso de que incluso los objetivos sean contradictorios o requieran metodologías o enfoques diferentes, que tal vez incluso se salen del objetivo general del proyecto. Entonces hay que ser muy cuidadosos de cuando se plantean los objetivos específicos. Aquí el objetivo específico básicamente es visualizar qué información, con qué detalles se necesita y es útil para la toma de las decisiones que se van a tomar derivadas del estudio. Ahora, cuando hablamos de mercado objetivo, nos referimos a la edad, género, nivel socioeconómico, profesión, actitudes, hábitos de compra, etc. Este elemento dentro de un briefing es opcional. Normalmente nosotros recomendamos solo incluirlo si pues se conoce este dato muy bien. Si se desconoce este dato, pues es mejor pues no incluirlo. O, por ejemplo, si nosotros hicimos un estudio de perfilamiento de nuestros clientes, no sé, hace 10 años, tal vez especificarlo. Esta información se obtuvo hace 10 años. Entonces, tal vez ese perfilamiento que hicimos hace 10 años, pues ya no está vigente, ya está obsoleto. Entonces, también hay que especificarlo. Incluso en algunos proyectos el objetivo central es precisamente hacer ese perfilamiento del mercado objetivo. Entonces, si esa es la situación, pues dejarlo claro en el briefing. La metodología. Aquí se recomienda únicamente mencionarla si se conocen muy bien los alcances y limitaciones de cada metodología o si se trata de un estudio de seguimiento o tracking, como se le conoce en investigación de mercados. Aquí, bueno, cuando hablamos de metodología, abarcamos varios conceptos. El primero, pues, es la metodología de recolección de datos, si van a ser face-to-face, CATI, online, etcétera. Si vamos a usar un muestreo probabilístico o no probabilístico, cuál es el margen de error que estamos esperando o dispuestos a tolerar para la decisión que se va a tomar. ¿Cuál es la metodología del análisis? Si vamos a usar una metodología conjoint, por ejemplo, que se evalúan atributos de diferentes variaciones de un producto o productos. Si vamos a usar un análisis multivariable, si va a ser un análisis de frecuencia estadística, etc. Si se desconoce este dato, pues lo mejor es dejarlo abierto y pedirle a la agencia que sugiera la metodología más adecuada para los objetivos que se están planteando en el proyecto. Ahora, cuando hablamos de entregables, vamos a hablar de dos tipos de entregables. Uno por parte de la agencia y otros por parte del cliente. Cuando hablamos de la agencia, bueno, ¿qué se espera que entregue la agencia al final del proyecto? Aquí podemos hablar, por ejemplo, de cuestionarios, bases de datos con los resultados, reportes de incidencias de campo, reporte final, el idioma en el que se espera recibir la información, si se necesitan transcripciones, etc. Todo eso se tiene que poner muy claro en la sección de entregables por parte de la agencia. Y también hay una sección muy importante que es qué aportará el cliente o entregables por parte del cliente. Por ejemplo, si el cliente va a facilitar las instalaciones para el estudio, si va a aportar equipos especiales para, no sé, para alguna prueba o análisis, si va a dar muestras de su producto o de algún producto, de un nuevo prototipo que se está desarrollando. Cuáles son las bases de datos de clientes que se van a proporcionar, si es que se van a proporcionar, cuántos registros tiene,
qué datos o qué campos tiene esa base de datos, qué restricciones tiene esa base de datos, etcétera. El software que se va a utilizar para, si van a aportar, por ejemplo, ellos alguna plataforma de software para hacer el procesamiento o levantamiento de la información, si van a facilitar el acceso a algún servidor privado, etcétera. Todo esto es muy importante dejarlo muy, muy claro. Y bueno, también en qué formato se espera que se entreguen los resultados. Puede que sea en formato impreso, electrónico o en materiales audiovisuales, se necesitan grabaciones, fotografías, folletos, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que dejarse muy claro en la parte o sección de entregables. Y bueno, cuando hablamos de restricciones, nos estamos refiriendo a varios tipos de restricciones. Voy a empezar mencionando las de alcance geográfico. Aquí en alcance geográfico hablamos de un alcance local, si eso, por ejemplo, en una zona de la ciudad o en una ciudad específica, si es a nivel nacional o si es a nivel incluso internacional. Obviamente, pues entre mayor alcance tenga tu proyecto, pues más tiempo y más costo va a involucrar y mayor complejidad también, por ende. Restricciones adicionales en cuanto a tiempo. Esto es importante dejarlo muy claro también. Se recomienda tenerlo, aunque sea fechas tentativas, no necesariamente que sean las fechas definitivas. Incluso en algunas planificaciones se enumera en términos de días o semanas, más que con fechas específicas, porque pues eso puede cambiar. Pero bueno, aporta en cierta forma una mayor claridad de, por ejemplo, en cuánto tiempo se debe tener el proyecto, cuánta gente, qué recursos se van a asignar. Aquí son algunos ejemplos de fechas importantes, por ejemplo, la fecha límite para recepción de propuestas, la fecha tentativa de arranque del proyecto o cuándo se necesitan tener pues ya los resultados, finalizar el proyecto. También en muchos briefings se mencionan las restricciones financieras. ¿Cuál es el presupuesto que estás dispuesto a invertir en este proyecto? Si es que lo tienes ya muy claro o ya lo tienes delimitado. En algunos casos, pues está abierto y no es necesario incluirlo. Ambos casos es válido. Por ejemplo, cuando se menciona el presupuesto, algunos clientes lo hacen con la finalidad de obtener el mayor valor por su inversión y de esta forma, pues hacen una comparación basada en presupuesto contra valor que están aportando las diferentes opciones que reciba. También qué políticas de anticipos maneja. Esto ayuda mucho a hacer la planificación de flujos de efectivo. Las políticas de pago del cliente, cuáles son las penalizaciones, si es que aplican, en qué moneda se hará la cotización, si es en pesos mexicanos, en dólares, etcétera. O incluso cuál es el tipo de cambio que se usará para conversiones, si es que abarca las monedas de varios países, etc. Y bueno, en cuanto al tema legal, aquí es, bueno, primero hay que aclarar que el briefing no es un contrato. Sin embargo, bueno, mucha de la información que se aporta en el briefing puede usarse posteriormente para la redacción del contrato, o puede formar parte integral del contrato, como dependiendo de cómo lo desea el cliente. Y bueno, aquí voy a detenerme en algunas consideraciones especiales. La primera es el tema de privacidad de datos. Las agencias de investigación de mercados, de acuerdo a las leyes vigentes de privacidad de datos, o la mayoría de las agencias, no recopilamos datos sensibles de forma sistemática. ¿A qué nos referimos por datos sensible? Por ejemplo, si padece de alguna enfermedad, orientación sexual, cuál es su nivel de ingresos mensuales, etcétera. Todos esos datos son sensibles de acuerdo a la mayoría de las legislaciones internacionales. No obstante, si por la naturaleza del proyecto se necesita recopilar algún dato pues sensible, pues no sé, si estás haciendo un estudio sobre un medicamento, pues necesariamente necesitas saber que padecen esa enfermedad, no sé, diabetes, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues se necesita especificar que pues es esa información que se necesita validar que padezcan esa enfermedad. Entonces,
De esta forma, la agencia puede considerarlo en su planificación esta situación. O también, por ejemplo, si se necesita preguntar ingreso, pues no es un dato que normalmente se pregunte directamente. No obstante, sí se puede preguntar y se solicita permiso a los titulares de los datos para que nos proporcionen esa información. Otra consideración especial en cuanto a temas legales es los grupos vulnerables. Aquí por grupos vulnerables nos referimos, pues, por ejemplo, a menores de edad, gente que sufra alguna discapacidad física o mental, o tal vez adultos mayores, por citar algunos ejemplos. Aquí cuando se aborda grupos vulnerables, bueno, hay que mencionarlo claramente y también cuál es el enfoque legal de la empresa que solicita el estudio sobre este grupo vulnerable. Normalmente, por ejemplo, cuando se entrevistan por ejemplo, a menores de edad, pues se debe solicitar la autorización de los padres o tutores de los menores de edad para que participen en el estudio. Aunque tengan 16 años, de acuerdo a la ley, pues son menores de edad. Aunque ya tomen muchas decisiones propias, de acuerdo a la ley son menores de edad. Entonces no hay que pasar por alto este tema. Otra consideración importante es las políticas anticorrupción que tenga tanto el cliente como los posibles participantes en la entrevista. Aquí con este tema de prácticas anticorrupción, pues es más frecuente en empresas multinacionales y en agencias de gobierno que tienen muy claro, tienen delimitaciones o restricciones sobre, por ejemplo, el tipo de incentivos, obsequios o gratificaciones que pueden recibir sus empleados o funcionarios por participar en un estudio. Incluso existen en algunos casos restricciones para que participen en estudios y nos solicitan que se les envíe el cuestionario por anticipado para que lo revise su equipo legal y nos autoricen participar en la entrevista. Entonces hay que tener este tipo de consideraciones al momento de redactar el briefing. Otro tema muy delicado también es el espionaje industrial, que también dependiendo del sector o de la industria en la que se desarrolla el proyecto, por ejemplo, en el sector manufacturero, pues una práctica muy común de protección contra el espionaje industrial es prohibir el acceso a cámaras o grabaciones dentro de una instalación industrial. Entonces, pues mencionarlo y también que el cliente esté consciente de que existe esta situación y buscar la mejor metodología para obtener la información requerida sin recurrir a prácticas que pudieran ser consideradas como ilícitas. Y bueno, finalmente un tópico importante es el porcentaje de fianza. Este porcentaje de fianza es opcional. Normalmente se menciona cuando se trata de proyectos pues muy grandes. Entonces, pues se debe mencionar porque también afecta en los tiempos y los costos de un proyecto, la gestión de la fianza, el costo que implica la fianza, etc. Y bueno, los datos de contacto. Aquí es importante especificar cuál es el nombre y rol de cada persona involucrada en el proyecto, cuál es su teléfono, correo electrónico, incluso su WhatsApp, etcétera. Cuál va a ser el domicilio para las reuniones personales o la entrega de la documentación si aplica. Y también cuál es la forma de la que se va a entregar las propuestas. Si va a ser personal, por correo electrónico, por plataforma electrónica. En algunos casos, por ejemplo, se solicita que se envíen las propuestas económicas y técnicas de forma separada porque pues, una persona va, especialmente cuando se trata de licitaciones o proyectos de gobierno o proyectos grandes con empresas privadas, se manejan por separado de esta forma para que una persona evalúe la propuesta técnica y otra persona evalúe la propuesta económica y en un comité se selecciona la mejor propuesta. Entonces, esto ayuda mucho pues, a darle más claridad sobre cómo se va a enviar la información y que se envíe por los medios adecuados y en los tiempos requeridos por el cliente. Ahora vamos a abordar el tema de las mejores prácticas. La primera, pues la primera sugerencia o recomendación es indicar cuáles son tus supuestos. Aquí es muy importante evitar asumir o inventar información. A veces algunos clientes, por ejemplo, desconocen cuál es su mercado objetivo y bueno, ponen ahí algún dato que se le ocurrió a alguna persona dentro del equipo de ventas o marketing, pero tal vez no está validado.
Entonces, bueno, es importante especificar que se trata de un supuesto basado en la observación del área de marketing o ventas. Y de esta forma, pues bueno, se queda claro que es un supuesto, que no es algo que ya esté validado. O tal vez se trata de, no sé, de alguna metodología que ellos suponen que va a funcionar. Y bueno, se pone para también dejar abierta la puerta a otras metodologías que pudieran ser mejores de acuerdo a la sugerencia y experiencia de la agencia. Otro punto muy importante es que la complejidad del briefing debe ser acorde con el alcance del proyecto. Aquí pueden existir los dos extremos, uno que es el famoso análisis por parálisis, que para un proyecto muy pequeño se invierta demasiado tiempo en una planificación, o el caso inverso, que para un proyecto demasiado grande, con mucho presupuesto, con muchos riesgos, se haga una planificación pues muy mala. Entonces hay que buscar pues el nivel de complejidad adecuado pues para el alcance de tu proyecto en cuanto a tiempo, presupuesto y las decisiones que se van a tomar. Aquí otro tema o sugerencia es enviarlo máximo a 3 agencias. Entendemos que en algunos casos algunos clientes lo pueden enviar no sé, lo envían a muchas agencias y muy pocas le responden a su solicitud de presupuesto o cotización. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Pues bueno, construir esa relación personalizada con cada agencia, porque pues nosotros, por ejemplo, como agencias, estamos a veces bombardeados por solicitudes masivas de cotizaciones que pues si no tenemos buena relación con el cliente, no lo conocemos bien, tal vez no le vamos a dar la misma prioridad que a otra solicitud de un cliente conocido, con el que tenemos buena relación, y que sabemos que sí está tomando en cuenta nuestras propuestas. Entonces hay que ser un poco empáticos también con las agencias, porque también las agencias invertimos tiempo y recursos en la elaboración de propuestas. Incluso en algunos casos, algunas agencias llegan a cobrar la elaboración de propuestas, aunque no es lo más común, pero sí llega a suceder. Ahora, también otro punto que va relacionado con el anterior es que con esa construcción de la relación entre agencia y cliente, pues es la comunicación, confirmar, por ejemplo, la recepción del briefing y darle seguimiento. Pues esto habla también del profesionalismo del cliente, que confirma la recepción de la cotización, también nos informa de si se aprobó o se rechazó nuestra propuesta y por qué. Esto nos ayuda mucho a mejorar nuestras futuras propuestas o cotizaciones. También si hubo algún cambio, modificación o actualización de fechas importantes, por ejemplo, para el arranque, para la fecha de entrega de resultados, etcétera. Aquí esa comunicación pues forma parte del desarrollo de la relación entre cliente y agencia, que al final del día pues beneficia a ambas partes, al cliente porque pues va a obtener una mejor propuesta y un mejor valor por su presupuesto, y la agencia, bueno, pues que va a tener un cliente confiable con el que puede trabajar de forma profesional y a gusto. Ahora, también es importante establecer un solo coordinador del proyecto. Mencionaba anteriormente que en algunos casos las empresas tienen un comité de evaluación técnica y económica. Pero aquí no me refiero a eso, sino más bien a una persona que una vez que el comité haya decidido que se aprobó el proyecto, esta persona fue designada por el cliente, por la empresa, por la agencia de gobierno para coordinar su proyecto. De esta forma, pues asegura que existe una buena comunicación y con una sola persona, y que esa persona sea la que canalice a nivel interno la información con las personas adecuadas. De otra forma, pues puede ser más caótico y puede prestarse a muchos errores de comunicación interna. Ahora, también otra buena práctica que nosotros recomendamos a nuestros clientes es hacer un premortem. ¿A qué me refiero por premortem? Nosotros cuando estamos haciendo la planificación de algún proyecto o estamos estableciendo tiempos, presupuestos y cómo va a salir el proyecto, tendemos a ser muy optimistas. El premortem básicamente consiste en adoptar una actitud de que pesimista, o sea, de ponernos o tratar de imaginarnos que ya terminó el proyecto y que todo salió mal. Esta es una sesión, un ejercicio de lluvia de ideas de qué salió mal en el proyecto, aunque apenas lo estás planificando.
Entonces, de esta forma tú puedes vislumbrar o visualizar posibles áreas donde pues algo salió mal y tuvo resultados inesperados, incluso catastróficos o desastrosos. ¿Cómo los puedes evitar? Básicamente en esto consiste el ejercicio premortem, que es muy, muy valioso para la mayoría de nuestros clientes. Y bueno, finalmente, antes de enviar el briefing, pues revísenlo. Por lo menos, pues se puede todas las personas involucradas, si no, pues al menos 2 personas, para asegurarnos de que no tenga errores o inconsistencias. A veces, pues, cuando lo redacta una sola persona, puede que ya lo vio tantas veces que a veces se le escapa un error que si lo revisa otra persona, pues lo encuentra luego, porque es obvio que tiene algún detalle, alguna inconsistencia o alguna ambigüedad que pudiera generar confusión posterior. Bueno, y en resumen, el briefing es un documento que facilita la planificación y comunicación de un proyecto de investigación de mercados. Esto por la naturaleza del briefing, que es un documento escrito que pues, obliga a tener esa disciplina mental para poner por escrito cuáles son tus supuestos, qué quieres, qué decisiones vas a tomar, quién va a hacer qué, etcétera. Esto facilita mucho esquematizar todo un proyecto complejo que tal vez se tiene en la cabeza, pero pues al final del día te ayuda a aterrizarlo y a planificarlo y a comunicarlo a otras personas externas a tu proyecto. Ahora, otro punto. Es importante tener un briefing. Es mejor tenerlo que no tenerlo. A veces muchas piensan que es un ejercicio inútil o que planificar pues, es una pérdida de tiempo. No obstante, aunque sea un proyecto interno de la empresa, te ayuda a poner mayor claridad a tus ideas, incluso para algunos sistemas de auditorías corporativos o de normas de calidad. El briefing es un documento pues, obligatorio como constancia de que se hizo esa fase de planificación. Y bueno, finalmente, como les mencionaba anteriormente, el briefing se debe hacer. Puede ser pequeño o grande el ejercicio del briefing, dependiendo de la extensión y complejidad del proyecto. Hay proyectos grandes y pequeños que lo ameritan por igual. No obstante, el tiempo y recursos que se van a destinar al briefing o la elaboración de las bases o términos de referencia, pues es diferente dependiendo del alcance, de las decisiones que se van a tomar, el presupuesto, el riesgo que implica para la empresa, etcétera. Y bueno, si les interesa averiguar más sobre este tópico, les recomiendo estas 3 bibliografías. Las pueden encontrar en varias bibliotecas online o incluso los pueden comprar en bibliotecas, en librerías como Amazon, etc. Y bueno, abro el micrófono a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Roberto. Vamos a dar comienzo entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo a través del chat que encontrará en la barra inferior, en los botones del lado derecho, o también pueden abrir su micrófono. Inclusive los que no nos están acompañando nos han compartido algunas preguntas que compartiremos con el ponente en este momento. Muy bien, nos preguntan por correo electrónico ¿hasta qué número de versión es sano llevar adelante una cadena de briefing? Ya que en algunas ocasiones algunos briefings se pueden ir a versión 10, 15. Si eso es muy sano o hay algún tipo de restricción en cuanto al número de versiones que se pueden generar. Bueno, realmente no existe un número de versiones. Bueno, si por versiones se mandan el número de versiones que se mandan a la agencia, pues bueno, si mandas 15 versiones diferentes de un mismo proyecto a la agencia, pues sí tienes un problema, ¿no? Porque tal vez primero antes de redactar el briefing tendrías que sentarte con tu equipo y ponerse de acuerdo todos para no hacerle tantos cambios a su propuesta. Nosotros en nuestra experiencia nos ha tocado de que hay proyectos que se le hacen, no sé, hasta 5 modificaciones. Lo normal pues es entre 1 y 2 versiones de una misma propuesta que enviamos con base en las modificaciones adicionales que nos solicitan los clientes. Nos preguntan también,
en cuanto a la solicitud de un brief, ¿qué es preferible? ¿Hacer un brief a través de formato o preferible hacer un contacto ya sea en persona o mediante una videoconferencia? Nuestra sugerencia es siempre, previo a esa reunión personal, videoconferencia o llamada telefónica, diseñar el briefing, aunque sea muy pequeño. De esta forma, tú cuando ya estás pues, programando esa conferencia, esa reunión telefónica, etcétera, ya tienes más claridad de lo que esperas, de lo que necesitas y pues de esta forma pues agilizas el proceso de generación de una propuesta. Sí nos ha tocado clientes que pues a veces incluso no saben ni siquiera lo que quieren. Entonces tal vez ahí el primer paso es sentarse el cliente con su equipo de ventas, de marketing, etcétera, para plantear realmente qué es lo que necesitan y todos los puntos que abordamos en este webinar. Muchas gracias. Nos llega la pregunta que dice, ¿cuáles son los datos básicos o mínimos que debe tener cualquier briefing? Si es que no es posible incluir todos los que se comentaron durante la presentación. Primero, pues bueno, es como una tarjeta de presentación, los antecedentes, de quién eres y por qué te interesa este proyecto, qué decisiones vas a tomar, el objetivo general o la hipótesis central. Y básicamente con esos tres es lo básico. Ya los objetivos específicos tal vez se podrían trabajar en forma conjunta el cliente y la agencia, una vez que ya se tiene muy claro pues qué decisiones van a tomar y qué uso le van a dar a la información. Si el cliente no tiene claro eso, pues es muy difícil establecer una metodología o un mercado objetivo, etcétera. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué ocurre si yo tengo de parte de mi área de marketing o investigación de mercados ya definida la metodología y ustedes tienen una sugerencia mejor en cuanto a los objetivos que yo persigo? ¿Qué recomendarían ahí? ¿Plantearme ante el equipo de marketing la sugerencia de la agencia o decirle a la agencia que acepte nuestra metodología? Normalmente en estos casos, bueno, sí nos ha tocado que hay clientes que ya tienen una metodología muy establecida, especialmente cuando se trata de estudios de tracking o seguimiento que se hacen, no sé, cada 6 meses, cada año, con cierta periodicidad. No obstante, en algunos casos se sugieren algunos cambios o ajustes en la metodología para, pues, optimizar el tiempo, costo y la calidad de los datos. Obviamente, cuando se hace un cambio de metodología a un estudio de tracking, hay que ser muy cuidadosos. De hecho, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, no es lo mismo aplicar una encuesta face to face que hacerla online, porque, bueno, cuando haces un estudio de tracking te pueden salir porcentajes diferentes. Entonces, incluso se hacen a veces pruebas piloto para hacer esa transición de cambio de metodología, porque sí es delicado que si es un estudio que haces año con año con cierta metodología y de repente, no sé, un estudio que hacías de forma personal, ahora lo vas a hacer online o vía telefónica, tal vez los porcentajes te vayan a salir diferentes cuando revises los datos del estudio. Entonces, se hacen pruebas piloto y se aplican incluso factores de ponderación o ajuste estadístico para considerar esas posibles discrepancias. Los clientes en estos casos, pues normalmente se les presenta el caso, ¿no? Bueno, esta es la metodología que tú quieres, esta es una posible alternativa que también te podría funcionar y bueno, de forma conjunta se analiza como una opción. Obviamente, si el cliente quiere seguir con su metodología tradicional, pues no hay ningún problema, se sigue trabajando con ella, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta muy interesante que nos acaba de llegar. Nos están preguntando por qué algunas agencias me cobran la realización de un briefing. Bueno, es raro que una agencia cobre el briefing, pero sí, bueno, de algunos colegas he escuchado que sí, a veces cargan una tarifa por este trabajo.
A veces, bueno, el cliente debe estar consciente de que cuando se hace una propuesta, pues implica una inversión de un equipo. O sea, por ejemplo, para hacer una propuesta necesitas gente de varios departamentos del área operativa de la agencia, por ejemplo, muestreo, el área de operaciones, etcétera, que se involucran en el diseño de tu briefing. Cuando son proyectos muy complejos, tal vez existe ese cargo por diseño del briefing, aunque no es algo que yo haya visto con mucha frecuencia. También nos están preguntando, algunas veces envío mi cotización a más de 3 agencias porque en algunas ocasiones no me responden las 3 o 2 o 5. Entonces me recomiendan enviar solo 3 solicitudes y quedarme con ninguna o solo alguna de las que me respondan, o sigo con mi práctica de mandarla a tantas agencias me sea posible hasta recibir un mínimo de cotizaciones que yo tengo en mi procedimiento que recibir para dar paso a la siguiente etapa, porque muchas veces mando 3 y ninguna contesta o contestan ya muy tarde. ¿Qué sugerencia nos puedes dar al respecto? Bueno, sí, efectivamente puede ser un caso. Aquí la clave pues es la relación que tiene el cliente con las agencias, porque si es por eso les mencionaba la importancia de darle seguimiento, de ese acompañamiento mutuo, de que, bueno, dices, ya envié mi cotización, y me dices, bueno, ok, recibí tu cotización, muchas gracias, y pues te estoy dando, nos hablamos en tantos días. Ese tipo de relación que se va construyendo entre cliente y agencia ayuda a que cuando tú como cliente mandas un briefing o una solicitud de cotización, pues tengas respuestas más rápidas y más oportunas, a que si pues te limitas a mandarlo a 100 agencias o a 10 agencias, y pues cuando recibes su cotización tal vez no les das un adecuado seguimiento incluso a las preguntas que te formulen para hacer su cotización, o tan solo para decir, oye, ya recibí tu cotización, muchas gracias. A veces eso se percibe como pues falta de personalización, algo muy despersonalizado que a veces afecta la relación que puede existir entre un cliente y una agencia, y al final del día repercute, pues como mencionan en esta pregunta, en cuántas de las cotizaciones que mandas te responden y con qué rapidez te responden. Se basa entonces, en mi perspectiva, es un tema de desarrollar una relación con las agencias con las que te interesa trabajar. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias. El tiempo de nuestra sesión está ya casi por terminar. No nos queda más que agradecerles a todas las personas que nos acompañaron. Las preguntas que no hayan podido ser respondidas o que surjan a raíz de las respuestas que nos ha dado Roberto, las podemos resolver si nos las envían vía correo electrónico. Asimismo, en las próximas horas les vamos a hacer llegar un correo electrónico con un enlace para que puedan repetir este webinar en nuestro canal de YouTube, así también el archivo de la presentación para que puedan hacer algunas notas. Los invitamos también de estar al pendientes de nuestras redes sociales y nuestros futuros correos para los siguientes seminarios en línea a emitirse los jueves a las 13 horas, tiempo del Centro de México. El equipo de Asertiva les desea una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.